tardes. Bienvenidos y bienvenidas al lanzamiento del Diálogo Nacional hacia la reforma de la justicia en Guatemala. Pido por favor, por cuestiones de protocolo, colocar su celular en modo vibrador para dar inicio a este evento. A la vez de invitarles, por favor, estimada concurrencia, a ponerse de pie para recibir en este escenario a las autoridades integrantes de la Secretaría Técnica conformada para el Diálogo Nacional. Licenciada Telma Esperanza Aldana Hernández, Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público. Honorable señor Iván Velázquez, Comisionado Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Licenciado Jorge de León Duque, Procurador de los Derechos Humanos. Honorable señor Alberto Brunori, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala. Honorable señora Verónica Simán, coordinadora residente de las Naciones Unidas en Guatemala. Autoridades integrantes de la Secretaría Técnica conformada para el Diálogo Nacional. De igual forma, el ingreso de las autoridades que presidirán el acto protocolario, señor diputado Mario Taracena Díaz Sol, presidente del Congreso de la República de Guatemala. Señor magistrado Ranulfo Rafael Rojas Cetina, presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia. A continuación, honores al ingreso del presidente de la República de Guatemala, señor Jimmy Morales. Ruego por favor a las autoridades y a la concurrencia permanecer de pie para la entonación del himno nacional de Guatemala, interpretado por la soprano Adriana de León y el barítono José Rivera, con el acompañamiento de la marimba de concierto de la Corte Suprema de Justicia. Nuestros padres lucharon un
veneran la Pascua al preseo. Nunca esquiva la ruda pelea, si defiende su tierra y su hogar. Nunca esquiva la ruda pelea, si defiende su tierra y su hogar. Que es tan solo el honor su alma idea, que el altar de la patria su altar. Recostada en el Andes soberbio de dos mares al ruido sonoro, bajo el ala de grana y de oro, te adormeces del bello quetzal. Ave indiana que vive en tu escudo, paladión que protege tu suelo, ojalá que remonte su vuelo, más que el cóndor y el águila real. Ojalá que remonte su vuelo, más que el cóndor y el águila real, y en sus alas levante hasta el cielo Guatemala, tu nombre inmortal. Pueden ocupar sus lugares y le damos la más cordial bienvenida al señor Jimmy Morales, presidente de la República de Guatemala, señor Jafet Cabrera Franco, vicepresidente de la República de Guatemala, señor Mario Taracena Díaz Sol, presidente del Congreso de la República de Guatemala, señor Ranulfo Rafael Rojas Cetina, presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia, señora Telma Esperanza Aldana Hernández, fiscal general y jefa del Ministerio Público, señor Jorge de León Duque, procurador de los derechos humanos, honorable señor Iván Velázquez Gómez, comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala, honorable señor Alberto Brunori, representante para Guatemala de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, honorable señora Verónica Simán, coordinadora residente de las Naciones Unidas en Guatemala, señor Neftalí Aldana Herrera, presidente de la Corte de Constitucionalidad. Además, damos la más cordial bienvenida a las señoras y señores diputados integrantes de la Junta Directiva del Congreso de la República de Guatemala, señoras y señores ministros y secretarios de Estado, señoras y señores expresidentes y exvicepresidentes de la República de Guatemala, señoras y señores diputados del Congreso de la República de Guatemala, señora María Eugenia Villagrán, Procuradora General de la Nación. Bienvenidos y bienvenidas, señoras y señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, señores y señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad, señoras y señores magistrados del Tribunal Supremo Electoral, señor Sadín Iván Díaz López, gobernador del Departamento de Guatemala, señoras y señores funcionarios de gobierno, sean cada uno de ustedes bienvenidas y bienvenidos, señoras y señores representantes del cuerpo diplomático acreditado ante la República de Guatemala, señor José Antonio Alvarado, presidente del Parlamento Centroamericano, honorables señoras y señores diputados del Parlamento Centroamericano, bienvenidas y bienvenidos, honorables señoras y señores representantes de los organismos internacionales acreditados ante la República de Guatemala, señores rectores de las universidades de Guatemala, señora y señores decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país, señores expresidentes del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia, señoras y señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, señoras y señores magistrados de las salas de la Corte de Apelaciones, señoras y señores jueces del organismo judicial, bienvenidas y bienvenidos, señoras y señores funcionarios del organismo judicial, señoras y señores fiscales de sección del Ministerio Público, señoras y señores funcionarios del Ministerio Público, señoras y señores funcionarios de la Procuraduría de los Derechos Humanos, señoras y señores representantes del sector privado y empresarial,
señoras y señores ministros de culto, señoras y señores representantes de la sociedad civil, señoras y señores y autoridades representantes de asociaciones indígenas. De igual forma, damos la más cordial bienvenida al lanzamiento del Diálogo Nacional de la Reforma hacia la Justicia de Guatemala, señoras y señores representantes de los medios de comunicación. Señoras y señores, sean cada uno de ustedes bienvenidos. Para dar inicio a esta importante actividad, los dejamos con un video de lo que representa el Diálogo Nacional. La necesidad de transformar el sistema de justicia motivó a los organismos ejecutivo, legislativo y judicial a convocar al diálogo nacional hacia la reforma de la justicia. El objetivo general es promover la discusión, aprobación e implementación de reformas al sector justicia, para contribuir a la lucha contra la corrupción e impunidad, garantizar la independencia judicial y fortalecer la institucionalidad. Para el impulso de la iniciativa se creó la Secretaría Técnica integrada por la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, el Procurador de los Derechos Humanos y el Comisionado Internacional contra la Impunidad en Guatemala, acompañados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala y la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala. El diálogo conlleva un proceso amplio, incluyente y participativo en el que se involucran múltiples expresiones de la sociedad civil para la construcción de una iniciativa de reforma al sistema de justicia. Se desarrollará sobre la base de un documento que contiene una propuesta inicial de reforma constitucional, elaborada por los 3 organismos del Estado con el apoyo de la Secretaría Técnica. El documento se pondrá a discusión en diferentes actividades a realizarse en Quetzaltenango, Huehuetenango, Alta Verapaz, Zacapa, Petén, Jutiapa, Zacatepeques y Ciudad de Guatemala. Diálogo Nacional hacia la reforma de la justicia en Guatemala. A continuación tenemos palabras a cargo del honorable señor Iván Velázquez, comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala, CICIG, en representación de la Secretaría Técnica del Diálogo Nacional hacia la reforma de la justicia en Guatemala. Señores de la mesa principal, señores de la Secretaría Técnica, señoras y señores, hoy es un día para celebrar. Hoy hace justamente un año fuimos testigos del surgimiento de una nueva conciencia ciudadana que sin ninguna agenda partidaria o sectorial inundó las calles y plazas de todo el país con una única consigna: la justicia. Es significativo que en la misma fecha, un año después, se encuentren reunidas en este espacio las más diversas expresiones sociales convocadas por las autoridades de los 3 poderes del Estado de Guatemala, que de manera unánime y decidida resolvieron, escuchando el clamor de la ciudadanía, llamar a un diálogo nacional para impulsar el proceso más participativo de reforma a la justicia que se haya promovido en los últimos años. Esta iniciativa representa la voluntad política del Estado de Guatemala para hallar puntos de encuentro entre las diversas expresiones ciudadanas en procura de una transformación real y efectiva del sistema de justicia. La convocatoria al diálogo nacional hacia la reforma a la justicia es una oportunidad histórica que servirá de útil interfaz entre las demandas de justicia, transparencia y lucha contra la corrupción realizadas por la sociedad civil, entendida en el más amplio de sus sentidos, demandas que asumieron un rol protagónico desde aquella majestuosa manifestación del 25 de abril del 2015 y que hoy el Estado hace propias
a través del compromiso adoptado por las más altas autoridades aquí presentes. Previo al esfuerzo social que hoy se inicia, hace casi 20 años los acuerdos de paz marcaron la ruta para que el sistema de justicia se modificara, transformara y desarrollara en función de la protección de los derechos de la ciudadanía y no en función de la protección de derechos e intereses particulares. Sin embargo, la agenda de compromisos de los acuerdos de paz en materia de justicia quedó en buena parte pendiente de cumplimiento y a ella se acumularon nuevas necesidades que permitan afrontar con mayor éxito la lucha contra la impunidad. Entre estos temas es fundamental la carrera judicial y las demás carreras profesionales en el sistema de justicia, el ejercicio del sistema jurídico propio de los pueblos indígenas, el amparo y el antejuicio, para citar solo algunos, sin los cuales una reforma a la justicia quedaría incompleta. Es precisamente el Acuerdo Global de Derechos Humanos el que contiene la primera referencia de la voluntad política del Estado de Guatemala para constituir un mecanismo de apoyo en contra del accionar criminal de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad y de la impunidad, mecanismo que hoy conocemos como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y entre cuyas funciones destacamos la referente a la necesidad de proponer reformas legales y políticas públicas que tiendan a mejorar el desempeño del Estado en la materia que nos reúne. A partir del trabajo de investigación y persecución penal que desarrollamos en la CICIG en coordinación con el Ministerio Público, hemos realizado profundas reflexiones sobre cuáles son los métodos y las técnicas más adecuadas para tener realmente un impacto profundo y sostenible sobre el fenómeno de la impunidad. Y arribamos a la certeza que la presentación ante la judicatura de grandes casos, si bien es necesaria y muy importante, no es suficiente para que el acceso a la justicia tenga avances cuantitativos y cualitativos para las grandes mayorías del país. En ese sentido, la importancia del diálogo nacional hacia la reforma a la justicia debe ubicarse en el marco de la continuidad histórica del proceso de reforma en Guatemala y dimensionarlo como uno de los momentos más relevantes y decisorios de la historia reciente del país en la lucha contra la impunidad y la corrupción. El diálogo deberá constituirse en un espacio de confluencia de esfuerzos, voluntades y recursos para transformar profundamente las bases del sistema de justicia, no solamente desde la perspectiva del sistema de justicia oficial, sino también desde la relación fundamental que éste debe desarrollar con el sistema jurídico propio de los pueblos indígenas. En los últimos años, el sistema de justicia ha sido fortalecido por la vía de reformas normativas importantes impulsadas por el Congreso de la República. De 1996 a la fecha se han aprobado más de 40 leyes para regular aspectos relacionados con la justicia, las cuales permiten aplicar herramientas efectivas en el marco de los procesos penales o contar con órganos técnicos y especializados con capacidad para atender casos complejos. Por ejemplo, la posibilidad de utilizar métodos especiales de investigación como las escuchas telefónicas o contar con fiscalías especializadas confiables y capaces y poder presentar las investigaciones ante juzgados de máximo riesgo son elementos del sistema de justicia que nacieron de las reformas legales aprobadas a partir del año 2007, sin las cuales las investigaciones conocidas como la línea, ICPISA, lavado y política y TCQ, para citar algunas de las más recientes, no podrían haberse realizado.
Pero hoy es indispensable una nueva generación de reformas que pueda potenciar al Estado para dar un verdadero salto en las capacidades y cobertura de su sistema de justicia y cumplir con su deber constitucional de acercar la justicia a sus ciudadanos. Y este es, tal vez, el primer gran acuerdo que debe destacarse esta tarde y que la presencia en el Teatro Nacional ratifica. Todos los guatemaltecos quieren hoy más y mejor justicia. Por esta razón, discutir las leyes que deberán proponerse en el futuro inmediato al Congreso de la República y las que se encuentran ya en trámite legislativo será un aporte muy valioso de este proceso, al igual, por supuesto, de las reflexiones y propuestas que se harán sobre el texto constitucional, las que en nuestro criterio deberían incluir la ampliación del período de funciones de jueces y magistrados y la estabilidad en el cargo, la transformación del sistema de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y salas de la Corte de Apelaciones, la carrera judicial que abarque desde la Judicatura de Paz hasta la magistratura de la Corte Suprema de Justicia, la separación de funciones administrativas y jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia, la restricción de la figura del antejuicio, la regulación de la integración de la Corte de Constitucionalidad y la facultad de las autoridades indígenas de resolver sus conflictos en los términos establecidos en los instrumentos internacionales. Avanzar en la reforma constitucional relativa al sistema de justicia es una decisión fundamental del Estado de Guatemala y por ello deberá garantizarse que esté orientada a erradicar de manera efectiva y contundente las exclusiones, las carencias y las problemáticas que actualmente padece el sistema, que han quedado en evidencia en los casos concretos que hoy se encuentran a conocimiento de las distintas instancias de la judicatura. Sin una reforma profunda como la que se plantea lograr a través del diálogo nacional hacia la reforma a la justicia, ningún resultado será sostenible a mediano y largo plazo. Entendemos que llevar a buen término esta reforma implica un esfuerzo colectivo de gran magnitud, pero todos los actores involucrados debemos avanzar sobre la premisa de que el logro del objetivo fundamental, la reforma constitucional en materia de justicia, es posible y tiene que serlo en términos que beneficien sustancialmente a Guatemala y a todos sus habitantes. Por nuestra parte, con la señora Fiscal General de la República, el señor Procurador de los Derechos Humanos, la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas y el representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, manifestamos nuestro total compromiso con este histórico esfuerzo, al que daremos todo el apoyo necesario para que este proceso se desarrolle adecuadamente, aportando nuestra propia experiencia, nuestro conocimiento y los recursos disponibles. Muchas gracias. El diálogo nacional hacia las reformas de la justicia en Guatemala conlleva un proceso amplio, incluyente y participativo. A continuación, los dejamos con un video que explica la metodología a seguir. ¿Cómo participar en el diálogo nacional hacia la reforma de la justicia en Guatemala? Queremos que este sea un proceso participativo, amplio y con propuestas serias. Las personas interesadas en este diálogo podrán participar en las actividades que se desarrollarán en 8 departamentos, inscribiéndose en la página www.reformajusticiagt.org. También se podrá participar enviando aportes a través de un buzón electrónico. Además, hemos preparado una encuesta en línea para conocer más opiniones de la sociedad. Recuerde que el primer paso será la lectura del documento base que podrá encontrar en el mismo sitio de Internet. Los resultados obtenidos de las diferentes actividades realizadas en la capital y en los departamentos, así como de las propuestas recibidas de manera electrónica, serán socializados y sistematizados para la elaboración del documento final.
que se dará a conocer ampliamente antes de presentarlo al Congreso de la República a finales del mes de agosto de este año. La reforma constitucional será desarrollada única y exclusivamente en materia de justicia, y además se recibirán y discutirán propuestas de reforma legal. El contenido deberá observar un total apego a las obligaciones contenidas en tratados internacionales aceptados y ratificados por Guatemala sobre acceso a justicia, derechos humanos y lucha contra la impunidad, para fortalecer el trabajo de las instituciones de justicia y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Para informarse sobre cómo participar de manera activa en la reforma a la justicia, visite el sitio web www.reformajusticiagt.org. A continuación tenemos palabras a cargo del señor magistrado Ranulfo Rafael Rojas Cetina, presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia. Muy buenas tardes a los señores presidentes de los organismos del Estado, a los señores integrantes de la Secretaría Técnica que nos acompañan y estarán dándole acompañamiento a esta propuesta de reforma, a los señores magistrados, al público en general. Bienvenidas todas y todos. Realmente, como Corte Suprema de Justicia y como organismo judicial en particular, nos sentimos honrados en poder iniciar en este día, como muy bien lo decía el señor comisionado contra la impunidad en Guatemala, el señor Iván Velázquez, dar inicio a este diálogo para generar las reformas constitucionales. El Estado se integra por 3 organismos que emanan del poder soberano del pueblo y de conformidad a la Constitución pues se ejercen funciones según las competencias delegadas, es decir, es con un conjunto de actividades, tareas y facultades administrativas, técnicas y legales encaminadas a la creación y cumplimiento del ordenamiento jurídico con el objetivo de mejorar la condición de vida del ser humano. Comprendiendo esta génesis como Estado de Guatemala, los 3 organismos del Estado por mandato constitucional debemos cumplir una función relevante y en esa cuenta, pues como integrantes de Corte Suprema de Justicia y del organismo judicial, damos inicio en conjunto con los otros 2 organismos del Estado que tienen su función específica también a este diálogo nacional para poder reformar el sistema de justicia del país. Siendo el bien común el propósito fundamental del Estado, es imperante la consolidación del régimen de legalidad, es decir, la defensa del imperio de la ley y la promoción del desarrollo integral como punto básico para la consolidación de un Estado de Derecho. De esa cuenta, no atender la necesidad de fortalecer la justicia de un país implica generar un retraso significativo en la resolución de casos, situación que a su vez causa que las personas busquen otras formas para resolver sus conflictos y ello por su parte provoca un daño generalizado por la incertidumbre creada en relación al resultado y a los tiempos de los procesos pendientes, lo que se manifiesta ya sea como conflictividad social, inversión en bienes de capital o contratación de personal, asuntos que a su vez se traducen, entre otros, en condiciones perjudiciales a la generación de satisfactores de las necesidades e ingresos fiscales perdidos. Tales implicaciones hacen imperante traer a la conciencia nacional la discusión práctica y técnica, tanto sobre los problemas generados a nivel doméstico por la precariedad presupuestaria por la que atraviesa actualmente el sector justicia, como sobre cierta tendencia global a subsidiarlo, así como a su creciente importancia social para la solución de cada vez mayor número de causas, entre ellas políticas, lo cual le coloca en serias dificultades porque, por un lado, enfrenta crecientes exigencias ciudadanas y por otro cuenta con una fuente disminuida para atenderlas. Es por ello que hoy hacemos un llamado a este diálogo nacional bajo la comprensión de que el cambio debe ser resultado de decisiones y acciones
de los tres poderes del Estado, sometidas a la legitimación del pueblo de Guatemala en aras de lograr la viabilidad necesaria como Estado y como país. De esa cuenta, la propuesta inicial que como Estado de Guatemala presentamos para este diálogo nacional busca ser un insumo primario que permita acuerdos sociales de alto nivel con el objetivo de responder a las necesidades actuales en el ámbito de justicia. Como ustedes muy bien lo escucharon, el señor comisionado hizo mención de diversas leyes que es preciso reformar. No obstante, para ello es necesario anteceder a una reforma constitucional para poder fortalecer precisamente el Estado de Derecho. De acuerdo a la planificación que se propone, se pretende realizar diversas actividades en diálogos regionales para poder vincular a toda la población, a todos los grupos sociales y a todas aquellas personas que quieran hacer su aporte para poder realizar realmente un documento de consenso que recoja todas aquellas posibilidades y proyecciones que tenga la población, y que, como muy bien se dijo, también se tendrá una reunión final en la cual se podrá tener todo el contenido de las propuestas que se reciban a nivel regional, y por supuesto ese va a ser el documento final que se estará elaborando, y de esa cuenta poder incluir todos los insumos que sean las propuestas de la población. Estos acuerdos deberán no solo garantizar la independencia judicial y el libre acceso a la justicia, sino también garantizar la eficiencia administrativa y la lucha contra la impunidad y la corrupción, a través de avances estructurales que permitan transformarla en un sistema consolidado y fortalecido. Metodológicamente se hace llegar un documento base que se somete al diálogo, como ya lo mencioné, el cual ustedes podrán verificar que se subirá a la página y todas las personas podrán tener acceso a la misma. No obstante, se discutió también con la Secretaría Técnica que es preciso en los departamentos establecer vínculos de comunicación tanto con las oficinas de la Procuraduría de los Derechos Humanos, así como en aquellos municipios donde se encuentren delegaciones del Ministerio Público, y ante los juzgados de paz, para que todas las personas no se excluyan y puedan también contribuir a dar sus aportes. No debemos olvidar que en este diálogo la buena gobernanza debe ser una estrategia para el Estado en general y el Poder Judicial en particular. Como Estado contamos con una oportunidad histórica de tomar un papel protagónico en unidad y con sinergia, la cual es imperativo para poder generar una acción significativa a favor del progreso del país y principalmente del fortalecimiento democrático del mismo, consolidando el Estado de Derecho con una justicia para el desarrollo. Reitero el compromiso de la Corte Suprema de Justicia y en particular del organismo judicial juntamente con los otros organismos del Estado, hacer nuestro mejor esfuerzo para lograr promover estas reformas al sistema de justicia para poder fortalecer las capacidades de todos los juzgadores, de magistrados en general, para poder fortalecer el sistema judicial y particularmente generar el crecimiento de la democracia y que esto sea un transitar hacia la paz y la convivencia social. Muchísimas gracias. El objetivo general del diálogo nacional hacia la reforma de la justicia en Guatemala es promover la discusión, aprobación e implementación de reformas al sector justicia para contribuir a la lucha contra la corrupción e impunidad, garantizar la independencia judicial y fortalecer la institucionalidad. A continuación, palabras del señor diputado Mario Taracena Díaz-Sol, presidente del Congreso de la República de Guatemala. Distinguida concurrencia, señor presidente, señores de la mesa, Guatemala se encuentra en una encrucijada de la historia que define el carácter e identidad de un país. Son sin duda
señales que manda el pueblo y que nosotros, los gestores de la Administración de Estado, debemos saber interpretar y que por ninguna circunstancia se deben dejar pasar. Durante el año 2015, el pueblo de Guatemala despertó de un largo letargo para apoyar en plazas y calles la acción de la CICIG y el Ministerio Público. Iniciaron con estructuras criminales en lo más alto del Estado y que utilizaron su poder para destruirlo moral y financieramente. La cúpula del Ejecutivo, ante la mirada indiferente y el silencio cómplice de buena parte de los organismos legislativo y judicial, dedicaba su tiempo a planificar y ejecutar acciones dolosas contra las grandes necesidades de la nación, con el único afán de aprovechar su periodo de gobierno para enriquecerse ilícita, ilegal, inmoral y obscenamente. Fue a partir del 2015 que el pueblo, de una manera espontánea, salió a la Plaza de la Constitución y a distintos lugares del interior de la República para manifestar su repudio a la corrupción, a la impunidad y a todo aquel político falso que había traicionado su voluntad expresada en las urnas. Claro que esa corrupción no era sello exclusivo de la administración de ese entonces, sino era el resultado de un largo deterioro de todo el sistema político y de una parte de distintos actores de la sociedad que no solo callaban, sino incluso participaban de manera descarada en el asalto y la prostitución del poder. A raíz de los resultados de las investigaciones que todos conocemos y que se están ventilando en los tribunales de justicia, la sociedad exige cambios y normas transparentes que conduzcan a un país que progrese en sus aspiraciones ciudadanas y que recuperen la confianza del pueblo en sus autoridades y en la clase que los gobierna. Es evidente que para provocar un cambio en la manera de dirigir el país se hace necesario honrar el espíritu inicial de nuestra Constitución política a través de una mayor transparencia y eficiencia del sector justicia, para que la corrupción sea perseguida, investigada y enjuiciada para llegar a sentencias firmes que provoquen un ejemplo ejemplarizante. El Congreso de la República, el cual me honro en presidir, ha iniciado desde el 14 de enero una lucha contra la corrupción, tanto en el Pleno de Diputados como en la administración de la entidad. La tarea no ha sido fácil, porque los poderes que han tenido secuestrado el Congreso durante años no quieren perder sus privilegios y se atrincheran en sus posiciones. Mi compromiso ha sido luchar contra esas estructuras paralelas que tanto daño nos hacen. La percepción del ciudadano es que la vulneración a sus derechos proviene de un sistema corrupto que aplica leyes con deshonestidad y no con justicia. El pueblo exige cambios y nosotros, todos nosotros, los que amamos a nuestro país, estamos obligados a escuchar el clamor popular y actuar con rectitud, decisión y celeridad para promover esos cambios. Los aquí reunidos estamos conscientes de la necesidad de ese cambio y tenemos claro que para ello es inevitable la reforma constitucional al sector justicia, para que todas las estructuras legales se vea respaldada y obligada a dictar resoluciones ajustadas a derecho y con la máxima garantía de que la justicia y la equidad regirán en cada actuación. Se debe propiciar también una sólida carrera judicial para que sean los méritos profesionales y morales los que estimulen el ascenso de quienes aplican la justicia y no que sean el resultado de nombramientos a dedo con criterios dolosos, manipulados por intereses espurios. Habrá quienes argumenten que para una reforma constitucional que empodere al sector justicia se hace necesario un proceso de consulta, intercambio de opiniones y extensos debates en busca de consensos que no siempre se llegan a alcanzar o llegan a distorsionados o desviados completamente del espíritu original. Personalmente creo que de esta discusión deben salir criterios ejecutivos que se ajusten a los tiempos del ciudadano y no a criterios obsoletos. Estoy seguro que el pueblo no aceptaría, y con justa razón, que este proceso se convierta en un teatro académico que aletargue la opinión popular, porque dadas las circunstancias del momento, el ciudadano ya entendió que es necesario mantenerse vigilante y ser partícipe y protagonista de su propia historia. Es importante tener claro que en todo este proceso la última decisión la tiene el Congreso, porque los diputados son los que votan para que una iniciativa se vuelva ley. Si no se logra un consenso dentro del legislativo, es iluso pensar que se alcanzarán acuerdos en una consulta popular para ratificar la reforma.
Por ello, es que se hace necesario interactuar con los diputados para que los 14 bloques políticos que integran el Congreso apoyen con convicción y con criterio patriótico la reforma. Como presidente del Congreso me comprometo a interiorizar en el Legislativo la necesidad imperiosa de abordar con seriedad el tema. Para lograrlo, pido el apoyo político ciudadano para que la reforma constitucional del sector justicia sea conocida y aprobada con prontitud. La coyuntura histórica lo requiere. Muchas gracias. A continuación, palabras del señor presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales. Señores presidentes de los organismos, honorables miembros de las mesas principales, pueblo de Guatemala, buenas tardes. La justicia clama por las calles y no hay quien la atienda. La impunidad se ríe de millones de guatemaltecos que no reciben justicia. El clamor popular sigue porque no hay justicia. Hoy se cumple un año de aquel histórico momento en el que miles de guatemaltecos y guatemaltecas valientes iniciaron protestas en la Plaza de la Constitución, pero el clamor popular sigue y seguirá porque aún hay impunidad en Guatemala. El clamor popular seguirá mientras no haya justicia, porque la justicia debe ser pronta y cumplida. Este llamado a hacer una reforma del sector justicia en Guatemala no es nuevo. Han habido muy buenas iniciativas y, por cierto, muchas de ellas se tomarán en cuenta para iniciar el diálogo y poder llegar a un verdadero consenso nacional. En los últimos años, la modernización del Estado ha sido un tema de amplio debate académico, político, social y económico. Diferentes sectores aisladamente han debatido y reflexionado sobre la necesidad de fortalecer la institucionalidad del Estado, pero los esfuerzos no han tenido el eco respaldado y la debilidad del Estado sigue vigente. Han transcurrido 30 años de vida democrática, pero los mismos problemas de hace 30 años siguen siendo parte de la vida cotidiana de todos los guatemaltecos. Pero nunca es tarde para revertir la historia. Nunca es tarde para vencer las adversidades. Es por eso que hace algunas semanas convocamos a un diálogo nacional como mecanismo de convergencia para buscar consensos democráticos entre los principales actores de la política de nuestro país. De esta cuenta, se hizo la invitación a los presidentes de los organismos del Estado a dialogar sobre la reforma al sector justicia, un tema de suma importancia que no tuvo el respaldo de los gobiernos anteriores. A este diálogo se unieron otros actores de suma relevancia, tanto nacionales como internacionales, entre ellos el Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, quienes hoy están conformando una mesa técnica, como una secretaría técnica, para que el acompañamiento sea transparente. Afortunadamente, la voluntad política de los actores que hoy encabezamos el proceso de reforma al sector justicia deja de manifiesto que el diálogo y la concertación y la negociación de alto nivel sí es posible en Guatemala. Muestra de ello es que por primera vez en la política de Guatemala, los presidentes de los 3 organismos presentaremos una sola iniciativa de ley que hará realidad la reforma al sector justicia. Esta iniciativa representará el consenso técnico y político de los equipos de trabajo involucrados
y la unidad de criterios. Pero por sobre todo, representará la voluntad y madurez política de toda Guatemala para impulsar cambios significativos de beneficio para la sociedad guatemalteca. Este diálogo nacional, encabezado por el organismo ejecutivo, el organismo legislativo y el órgano judicial, sienta las bases para el trabajo en equipo y será la metodología acordada la que nos permitirá trabajar de la mano bajo una sola premisa: fortalecer la institucionalidad democrática del Estado. Repito, fortalecer la institucionalidad democrática del Estado. Agradezco a cada uno de los actores hoy presentes su valioso apoyo a la reforma al sector justicia. Es invaluable. Reconozco en cada uno de ustedes el liderazgo, el potencial y la incidencia que tienen en la vida nacional, pero también los invito para que estratégicamente definamos una agenda de desarrollo nacional, porque no debemos hablar solamente de justicia, tenemos que hablar de cómo vamos a resolver toda la problemática que nos tiene en el lugar que hoy estamos. Una ruta en donde prioricemos los grandes temas pendientes y coordinadamente impulsemos desde nuestra área de competencia los cambios que la sociedad nos demanda. Recordemos que estamos al servicio de la sociedad, todos los servidores públicos. Recordemos que tenemos la obligación de buscar soluciones a la problemática de la nación, todos los guatemaltecos. Pero recordemos que nosotros somos agentes del cambio y la coyuntura hoy nos privilegia con el lanzamiento de este gran diálogo nacional. A todos los que me escuchan, a todos los que nos ven, quiero recordarles que ustedes, cada uno de ustedes, es un agente de cambio. Hoy estoy seguro que si seguimos bajo esta mística de trabajo, muchas cosas cambiarán en Guatemala. Ahora es el turno de fortalecer la carrera judicial, fortalecer la celeridad de los procesos y fortalecer la lucha contra la impunidad y la corrupción. Ya vendrá el momento de hablar de la solución a los otros grandes temas. Finalmente, hago de su conocimiento que este diálogo nacional cuenta con el apoyo de una Secretaría Técnica que se encargará de sistematizar y socializar todos los insumos necesarios para viabilizar el proceso de reforma al sector justicia. Este trabajo privilegiará en cada una de sus etapas el diálogo y la participación ciudadana. Únicamente a partir del diálogo, el respeto y la tolerancia, lograremos fortalecer la democracia y la toma de decisiones. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Agradecemos a cada uno su presencia en el lanzamiento del Diálogo Nacional hacia la reforma de la justicia en Guatemala. Ruego por favor a la concurrencia ponerse de pie para despedir a los integrantes de la mesa principal. Honores al egreso del presidente de la República de Guatemala, señor Jimmy Morales. Egreso del señor diputado Mario Taracena Díaz Sol, presidente del Congreso de la República. Egreso del señor magistrado Ranulfo Rafael Rojas Cetina, presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia. De igual forma, egreso de las autoridades integrantes de la Secretaría Técnica conformada para el Diálogo Nacional, integrada por la licenciada Telma Esperanza Aldana Hernández, fiscal general de la República y jefa del Ministerio Público. Honorable señor Iván Velázquez, comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala. Licenciado Jorge de León Duque, procurador de los derechos humanos. Honorable señor Alberto Brunori, representante de la Oficina Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala. Y honorable señora Verónica